Lleva como título Una lección diplomática. Cuentan que durante un banquete oficial celebrado en Inglaterra, con la asistencia de personalidades de todo el mundo, un empleado del gobierno, concretamente el jefe de protocolo, observó cómo uno de los ilustres invitados se metía un valioso salero de oro en el bolsillo de su chaqueta. El jefe del protocolo, responsable de los bienes oficiales, al no saber qué hacer en aquella delicada situación, se dirigió al primer ministro de Inglaterra, que por aquel entonces era el Sir Winston Churchill, estadista y político inglés nacido en Oxfordshire en 1874 y fallecido en Londres en 1965. Uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, y le pidió un discreto consejo dada la notoriedad del personaje. La gran agudeza que caracterizaba a Winston Churchill le hizo idear una estratagema infalible. Le dijo al jefe de protocolo que no se preocupara, que él resolvería ese pequeño incidente. Fue a la mesa más próxima y se introdujo otro salero de oro en el bolsillo de su chaleco. Se acercó al personaje que había sustraído el salero y mientras le mostraba el contenido de su bolsillo, le dijo al oído: el jefe de protocolo nos ha visto guardarnos el salero en el bolsillo. Será mejor que lo devolvamos, ¿verdad? De esa manera ingeniosa resolvió una embarazosa situación diplomática. Cuánta grandeza y sabiduría vemos en ese líder. ¿A cuántos líderes nos hace falta actuar con sabiduría? ¿Cómo les damos las instrucciones a nuestros colaboradores? El problema al solicitar algo no consiste en lo que dices, sino en cómo lo dices. ¿Qué les pareció Fíjense la situación. Están en una de esas reuniones donde altos dignatarios y seguramente de diferentes países se reúnen. Allí no hay esa confianza, hay un protocolo a seguir, hay ciertas reglas por las que se deben conducir las personas. Claro está, el que había sustraído el salero de oro no estaba siguiendo las reglas, porque estamos seguros que entre las reglas de cualquier reunión de esas no es llevarse un souvenir para la casa, y mucho menos una pieza valiosa, costosa, porque posiblemente formaba parte de un gran juego de vajilla. Hay dos cosas que quiero mencionar en breve. Una de ellas es la discreción del que, aunque tenía la posición de velar por los bienes de la nación, en este caso sería el responsable de cuidar parte del tesoro, si se quiere, de la nación británica, pues no se abalanza inmediatamente sobre el ladrón y le arranca, y lleno de una santa indignación, le dice: no robarás, eso dice el mandamiento, sino que, considerando que podía formarse un escándalo político de grandes proporciones, pues busca la orientación de una persona responsable, de más experiencia, y en este caso, en una posición como de primer ministro de una nación tan poderosa como Gran Bretaña. Se topó con un individuo que es famoso por su agudeza, como dice bien el escrito, y en sus entrevistas y lo que él escribió y los discursos que pronunció, y todo se nota la gran capacidad de este individuo. Y le dice: no te preocupes, yo me hago a cargo de la situación. Como escuchamos todos, lo que hizo él no fue darle una lección en buenos modales o en moralidad,
si se quiere, cristiana, o las leyes. No violes las leyes. Robar es una ley, estás robando. Nada de eso, sino que de la forma, si se quiere, hasta graciosa. Hace lo mismo que el individuo aquel había hecho. Toma un salero de oro, se lo mete en el bolsillo de su chaqueta y con ese buen humor se le acerca y le dice, mira, resulta ser que el jefe de protocolo nos miró cuando nos metimos los saleros en el bolsillo. Así que es mejor que lo saquemos, ¿verdad? ¿Qué va a decir el otro? Se dio cuenta que estaba descubierto, en primer lugar. Segundo, que él no le había dado importancia, porque si el primer ministro era capaz de haber hecho lo mismo que él hizo, porque sabemos que él no se imaginaba por lo que lo hizo. ¿Entienden? O sea, este individuo no sabía que Churchill había sustraído, entre comillas, el salero para ir a hablar con él y confrontarlo con esta situación. Y de esa forma, sencilla, ingeniosa, inteligente, sabia, pues aquella situación que pudiera haber sido un escándalo, y cuando menos hubiera escandalizado al que se lo merecía, al que había robado, el que se estaba llevando el salero de oro. Pero que en muchas ocasiones no es necesario ser tan puros, si se quiere, tan santos, tan estrictos en el cumplimiento aún de las leyes morales, y vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a ir a la parte espiritual que se debe tratar con mucho más cuidado. Pero en cualquier situación, la sabiduría nos dará una salida oportuna y correcta para desactivar lo que podía ser una bomba explosiva. En la palabra de Dios vemos un caso muy sencillo que el apóstol lo menciona así como de pasadita, aunque es parte de un tema muy interesante. Dice, el cual, no haciendo pecado, fue hecho pecado por nosotros. ¿Entienden la idea? En este caso, en esta ocasión, el primer ministro comete un pecado, una falta, para ponerse al nivel de aquel que quería que reconociera la falta. Algo semejante a lo que hizo Cristo con nosotros, o lo que Dios hizo con Cristo, para confrontarnos con nuestros pecados, con nuestras faltas. Pues el Señor no tenía que someter a su Hijo a una situación tan difícil como la que lo sometió. En su soberanía y en su omnipotencia podía haber decretado o perdón para todos o condenación para todos. Porque efectivamente, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gracia de Dios. Ahora bien, en este caso, este primer ministro hace que el individuo entienda su falta y reponga o devuelva el salero robado usando la misma situación o cometiendo la misma falta que él había cometido. Estaban en igualdad de condiciones. Yo también soy pecador. Mira, yo hice lo mismo que tú, pero hay uno que nos está viendo. Yo también he cometido esas faltas. Tenemos que arrepentirnos porque hay uno que nos vio. Es solamente llegar con la sabiduría de Dios a los pecadores, a los hermanos, a cualquier persona, y confrontarlos de forma que no causemos escándalo, que la reprensión no que de lo que debe hacer. Una reprensión con sabiduría, con inteligencia y con buenos modales puede solucionar problemas con mayor facilidad y resolverlos en su totalidad si empleamos la sabiduría que Dios nos ha dado. Entonces, como líderes, como personas que están sobre otros hermanos, vamos a comportarnos como tales, porque en algún momento alguno de nosotros
tiene que confrontar una situación o enfrentar a un hermano por una situación, desde sea de pecado o de cualquier otra falta, y hay muchas maneras de hacerlo. Y lo importante, dice, no es únicamente lo que se dice, sino cómo se dice. Muchas veces decimos cosas muy buenas, pero en una actitud tan mala que todo lo bueno que habíamos dicho es destruido por nuestra mala actitud. Entonces, Dios nos bendiga. Ustedes entendieron bien la reflexión, la tenemos aquí. Meditemos esto para bendición de la iglesia, de la obra de Dios y de nuestros hermanos que en algún momento estén bajo nuestra autoridad. Que Dios nos bendiga.